Empezamos nuestra meditación con una oración, orando y poniendo este tiempo delante del Señor. Padre amado, gracias una vez más, Señor, que podemos acercarnos a tu palabra y tú nos revelas en ella tu voluntad para nuestras vidas. Guíanos, Señor, en la meditación en este día, que tú puedas hablarnos, que tú puedas mostrarnos tu voluntad, Señor, en nuestro corazón. Abre los ojos de nuestro entendimiento, revélanos a través de tu Espíritu Santo tu palabra preciosa, Señor, y que podamos ponerla en obra, en práctica, Señor, en nuestras vidas. Guíanos, Señor, qué bueno poder una vez más mirar, Señor, las maravillas de tu ley y contemplar, Señor, tu ternura y tu amor y tu misericordia hacia todos aquellos a los que tuviste oportunidad de tocar y de bendecir en sus vidas. Hazlo también con nosotros. Toca nuestras vidas, Señor, y transfórmanos, Señor, cada día más a la imagen de Jesús. Gracias te damos. Ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este día tenemos un texto y un encuentro muy interesante de Jesús, en esta ocasión con unos niños. Jesús no desecha a nadie. No desechó a la mujer samaritana por ser samaritana ni por ser mujer. No desechó nunca a los gentiles por ser gentiles, aun cuando Él venía a tocar y a hablar y a dar la palabra a su pueblo, pero nunca desechó a aquellos que se acercaron a Él. Y en este caso tenemos un relato que lo podemos ver tanto en Mateo, en Marcos, como en Lucas. Vamos a leer el texto de Marcos en el capítulo 10, versículos 13 al 16. También lo podéis encontrar en Mateo 19, del 13 al 15, y en Lucas 18, del 15 al 17. Vamos a dar lectura en el Evangelio de Marcos. Dice así la palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los textos de los diferentes evangelios simplemente indican que se trataba de unos niños, no especifica nada más. Y bajo esta denominación tan amplia cabrían todos aquellos comprendidos entre las edades de 0 a 12 años. Sin embargo, el hecho de que Jesús los tomara entre sus brazos, como dice el versículo 16 que hemos leído, nos sugiere que tal vez se trataba de niños de corta edad, más bien pequeñitos, ¿verdad? También es importante para nosotros entender la poca estima que se tenía hacia la infancia en aquellos tiempos. No se les reconocía, no se les tenía ni se les daba la importancia que se le da hoy día, ¿verdad? Los niños tienen sus derechos. En aquel tiempo tenían muy pocos derechos. Y en aquella cultura menos, ni los niños ni las mujeres, sabemos. Los niños eran considerados personas sin importancia, sin opinión, y por tanto no dignas de molestar con su presencia o sus reclamos a los adultos. Los niños eran un poco desechados y Jesús dice: dejad a los niños acercarse a mí. Aquí podemos observar de nuevo cómo Jesús tenía una especial preocupación y mostraba un especial interés por aquellos que en la sociedad de su tiempo eran considerados como inferiores o incluso despreciables. Los leprosos, las mujeres, los niños, recaudadores de impuestos
y pecadores en general. Todo ello era como rechazado, desechado, y Jesús siempre se acercó con cariño hacia todos ellos. Los padres de aquellos niños, porque evidentemente entendemos que quienes acercaban a Jesús a estos niños, pues lo más probable es que fueran los padres. Los padres de aquellos niños deseaban que Jesús los bendijera. Era el deseo de ellos. Sabemos por la cultura judía de la época que era normal el que buscara la bendición de parte de un maestro o de un hombre santo, de un rabino especial. Manera en que sin duda Jesús era considerado. Jesús era considerado, era percibido como un gran maestro por muchos de ellos. Y pretendían, ¿verdad?, que ese maestro bendijera a los niños. La típica bendición judía consistía en imponer las manos sobre el niño y pedirle la bendición sobre su vida, pedirle a Dios que bendijera a ese niño, para que fuera pues un buen estudiante de la ley y para que su vida estuviera caracterizada por las buenas obras. O sea, para que fuera un buen religioso, era sobre todo lo que ellos pedían a Dios, como ellos, ¿verdad? Como los propios fariseos, los propios judaizantes en general, eran sobre todo muy religiosos. Y cuando pedían una bendición sobre un niño, pues pedían que fueran buenos religiosos como ellos. Los discípulos, sin embargo, reprendieron a aquellos que se acercaban a Jesús con el buen propósito de que sus hijos pudieran ser bendecidos. Ahí entiendo dos posibles razones para esta actitud de parte de los discípulos de Jesús. La primera es que tal vez esto suponía un retraso en su comitiva, en la comitiva del Maestro, que estaba, como bien sabemos, en constante movimiento de un lado hacia el otro. Continuamente Jesús se movía y podrían pensar que esto les retrasaría. Así lo indican algunos comentaristas bíblicos. La segunda razón, y todo se ha dicho de paso, la más probable, es que consideraban, siguiendo el pensamiento en boga en la época, y del cual ya he hecho mención anteriormente, que los niños eran seres sin importancia, eran personas sin importancia, y que no había que tenerlos en cuenta, no merecían la atención del maestro, y que éste les dedicara un poco de su limitado tiempo. Parece lógica que, respondiendo a este tipo de mentalidad, les dijeran a los padres de los niños que no molestaran con tonterías a Jesús, con cosas de poca importancia. No molestéis al maestro, él tiene cosas más importantes que hacer. El punto más interesante aquí es que Jesús captó la situación, se dio cuenta de la situación y se enojó con sus discípulos, se enfadó. Vale la pena remarcar ese enfado, ese enojo de Jesús. Conociendo al Maestro sabemos que sus reacciones siempre estaban en consonancia con la importancia de la situación en la que se encontraba. El enojo, el enfado no aparece con demasiada frecuencia entre sus reacciones. No se enfada frecuentemente Jesús, ni mucho menos. Y cuando lo hace es porque la importancia del hecho así lo requiere. Jesús reprendió a sus discípulos porque estaban impidiendo que aquellos niños pudieran acercarse hasta Él. Hasta ahí la situación. Él se enfadó, se enojó también cuando llegó al templo y vio la situación que allí se daba. Y mostró su enfado también. Jesús, ante las cosas importantes, no se queda así, impasivo, sin mostrar su enojo y su enfado. Así, cuando ellos sus discípulos rechazaban el acercamiento de estos niños a Jesús, Él se mostró enfadado. El versículo 14 lo expresa muy bien.
Viéndolo Jesús, viendo la situación que se estaba dando, se indignó, dice la palabra, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños fueron bendecidos por Jesús, el cual les mostró su cariño, les mostró el afecto, estrechándole entre sus brazos. De nuevo vemos aquí la figura de Jesús preocupado por ministrar en este caso a estos pequeños y hacerlo de una manera integral. No solo pidió al Padre por ellos, que es el propósito de la bendición, sino que también cuidó la necesidad emocional de afecto y de protección. Por eso el versículo 16 lo expresa muy bien: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí está ese propósito de bendecir a los niños, pero también al tomarlo en los brazos estaba mostrando ese afecto tan necesario, ¿verdad?, que los niños necesitan percibir de los mayores, que les amamos, que son importantes. Y Jesús les mostró ese afecto y esa protección. Pero también los discípulos recibieron un buen impacto de esta forma de actuar de Jesús, porque así no actuaban los rabinos y los fariseos, la gente importante, los religiosos importantes. Así no actuaban. Jesús de nuevo mostró en su forma de actuar algo diferente de lo que los demás no participaban de ninguna de las maneras. Los discípulos aprendieron que en el reino de Dios, las jerarquías son diferentes que en la sociedad civil y que Dios tiene un especial interés, muy especial, por aquellos que nuestro mundo, que nuestra sociedad considera personas de segunda clase, ya sea debido a su edad, debido a su sexo, a su condición racial, a su condición religiosa, a su condición económica o cultural. Para Dios no hay diferencias. Para Jesús, que mostró ese amor por este niño, fue algo que marcó a sus discípulos y a la gente que vieron como Él sí les prestaba atención. Los discípulos vieron que los niños aprendieron, más que vieron, lo vieron de una manera gráfica, ellos aprendieron que los niños son importantes. Como ya habían aprendido y lo verían más veces en el futuro, porque no es la primera vez, lo van a ver en otras ocasiones, que para Jesús los niños son importantes, que también lo eran las mujeres, y ya he referido a la samaritana. Ella fue la primera a quien Jesús claramente reveló su identidad como Mesías, y María Magdalena fue el primer testigo de la resurrección. Los leprosos o todo tipo de marginados en general, Jesús lo acogió cariñosamente, amorosamente. Para Él no hay diferencias. Él no mira lo que miramos los hombres. Nosotros miramos lo de fuera, la importancia, los títulos, la relevancia. Dios no mira lo que se ve por fuera, sino lo que hay por dentro, ¿verdad? Como le dijo a su profeta Samuel cuando fue a ungir a David: no mires lo que miran los demás, no mires la apariencia, mira el corazón. Y eso quien puede hacerlo es Dios. Nosotros no podemos mirar el corazón de las personas. Podemos atisbar algo de lo que hay dependiendo de cómo habla, de cómo mira, ¿verdad? En la mirada de una persona se refleja mucho, pero no podemos nunca juzgar porque podemos equivocarnos. Pero Dios conoce el corazón. Los pensamientos más íntimos del alma, Dios lo conoce. No podemos ni debemos juzgar a nadie por sus apariencias, sino por el corazón, y dándole a cada uno su sitio. ¿Qué aplicación podemos destacar para nosotros, para nuestras vidas? Este pasaje tiene varias aplicaciones importantes para nosotros.
En primer lugar, me llama la atención sobre quién es importante a los ojos de la sociedad y quién es importante a los ojos de Dios. Hay una gran diferencia. Para la sociedad son unos, para Dios es otro. No cabe ninguna duda que el Señor ama por igual a todos y murió por todas las personas, sin importar su distinción. Sin embargo, no deja de ser también verdad que aquellos necesitados, pobres y desamparados tienen un especial lugar en su corazón. Y las páginas de las Sagradas Escrituras lo atestiguan una y otra vez. Debemos, pues, ver a las personas tal y como el Maestro las ve, tal y como las ve nuestro Señor Jesús. Y no dejar que la escala de valores de la sociedad, con su clasismo y discriminación, infecte nuestra perspectiva de los seres humanos. No debemos dejar que influya la opinión de la sociedad, que hace escalas, que divide a las personas. Según tienes, tanto vales. Si tan alto y tan guapo eres, tanto vales. Si eres bajito y no eres muy agraciado, no vales nada. No miremos así como mira nuestra sociedad. En segundo lugar, hay una clara advertencia en este pasaje para que con nuestras vidas no nos convirtamos en obstáculos para que otros puedan acercarse a Jesús para ser bendecidos. Hay varias maneras en que podemos ser de impedimento para que otros sean bendecidos. Nuestra indiferencia hacia el necesitado que busca la bendición de Jesús puede ser una peligrosa manera de impedir que otros puedan recibir la bendición de Dios. Nuestras actitudes y prejuicios pueden colaborar en tal negativo sentido, en tal manera de ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Por último, nuestra conducta, nuestro estilo de vida puede provocar tal rechazo que haga totalmente imposible para otros el ni siquiera intentar un acercamiento a Jesús. Si con nuestras vidas otros ven un mal testimonio, esto puede ser un impedimento para que otros se acerquen a Jesús. ¿Estás teniendo un testimonio digno en tu vida? ¿Estás mostrando con tu testimonio la verdad de Jesús y otros se sientan atraídos hacia Él? Es imposible no recordar las palabras del Señor al respecto. Siempre habrá incitaciones al pecado. Siempre habrá momentos en que vamos a ser incitados y atraídos al pecado. Pero hay de aquel que haga pecar a los demás, dice el texto bíblico. Mejor le sería que le arrojasen al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestro testimonio, con nuestra vida, porque otros nos miran. Como dice Hebreos, hay una gran nube de testigos que nos están mirando, que nos están observando. Y a veces con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de decir las cosas y de actuar, podemos estar siendo piedra de tropiezo para que otros se acerquen a Jesús. Una última aplicación es que el Maestro está siempre esperando, hermanos, con sus brazos abiertos, para estrecharnos entre esos brazos, confortarnos emocionalmente y bendecirnos según la necesidad de cada uno de nosotros. Ahí hay una aplicación preciosa. Jesús recibió a los niños y lo hizo con cariño, con amor, sin tener en cuenta lo que otros podrían pensar. Él tenía tiempo
para los niños. Su tiempo estaba muy ocupado, pero él tenía tiempo para dedicarle a los niños, para mostrarles que son importantes. Y Dios nos toma en sus brazos de amor a cada uno de nosotros, porque somos importantes para Él. Para Dios todos somos importantes. Como dice nuestra hermana del programa de Buenas Noticias en televisión, no olvides que cada uno de nosotros valemos mucho para Dios. Somos muy importantes para Dios. Busquemos algunos puntos de aplicación también personal. ¿Quiénes son las personas rechazadas? Las que nadie tiene en cuenta que hay a tu alrededor. ¿Quiénes son esas personas rechazadas y que nadie las toma en cuenta y que están a tu alrededor? ¿Puedes ser de bendición para ellas? Piensa. ¿Puedes tú ser de bendición para esas personas? Y piensa en la manera, ¿cómo podría ser de bendición para ella? ¿Es posible que tu vida sea un impedimento para que otros puedan acercarse a Jesús? Piénsalo, hermano. Tal vez tus prejuicios, actitudes, conducta o simplemente tu indiferencia podrían ser un impedimento para que otros se acerquen a Jesús. Piénsalo y busca ahí una aplicación personal. Y por último, ¿estás necesitado de que Jesús te acoja en sus brazos? ¿Que te estreche y te bendiga? Si es así, toma un tiempo para experimentarlo ahora mismo en tu vida. Tómate tiempo, ahora hay tiempo. Estamos viviendo tiempos de confinamiento. Hay mucho tiempo. El día tiene 24 horas. Y la mayoría de esas horas están desocupadas o están ocupadas con cosas triviales. Date tu tiempo y deja que experimentes ese amor de Dios, que Él te bendiga y que Él haga resplandecer la luz de su rostro sobre tu vida, sobre cada una de nuestras vidas. Y no olvides nunca darle la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor os bendiga. Amén.